Los integrantes de este grupo somos Pablo Andrés de Calderón, Santiago Parradas y Fuentes y yo, Tomás Esteban Forero Soto. Lo primero que vamos a explicar es el proceso de normalización. En este caso nosotros escogimos el problema de sistema de control de vuelos. Lo primero que hicimos básicamente fue comprender cuáles eran los datos que teníamos y añadirlos a una tabla en su mayoría. Como pueden ver, acá tenemos una tabla con código de aeropuerto, nombre, ciudad, país, modelo, avión, entre otros datos que son importantes dentro de un sistema de control de vuelos. Lo siguiente que hicimos fue comprender cuáles eran los datos que se podían dividir, debido a que la primera normalización nos dice que todos los datos de una tabla deben ser indivisibles. Por ejemplo, nosotros podríamos poner ciudad y país dentro de una misma casilla. Sin embargo, esto iría en contra del primer punto de normalización, por lo que no lo podemos hacer. Por esto lo pusimos de forma separada. Nos quedó la tabla que pueden ver en la parte de arriba, donde cumplimos con la primera normativa. Eh, Ahora bien, hay una casilla que es la casilla fecha que sí se podría dividir en día, mes y año. Sin embargo, consideramos que por practicidad es mejor no dividirla para poder manejar mejor los datos. Sin embargo, como pueden ver, el resto de casillas no es divisible. No se puede dividir un aeropuerto de origen o un nombre de aeropuerto o un código de aeropuerto. Digamos, esto fue la primera normalización. Ahora mi compañero Santiago Parradas y Fuentes les va a explicar la segunda normalización. Gracias, compañero. Bueno, nuestra normalización 2 establece que una tabla ya en primera forma normal debe cumplir que todos los atributos que no son claves dependan de toda la clave primaria y no solo de una parte de ella. Esto elimina las dependencias parciales y la redundancia de datos. El problema inicial en el sistema de control de vuelos en la primera tabla, como podemos ver, es nuestra tabla sistema control de vuelos. Se mezclaban todos los datos del aeropuerto, aviones, programas de vuelo y vuelos. Esto generaba redundancia y dependencia parciales. Aquí, el modelo y la capacidad dependen del modelo del avión, no del vuelo completo. Además, los datos del aeropuerto se repiten cada vez que aparece un vuelo desde el mismo origen. La solución que pudimos aplicar para la normalización 2 eh, fue dividir la tabla en varias tablas más pequeñas donde cada dato depende de su propia clave primaria. Se crearon las siguientes tablas. Como podemos ver, aeropuerto, que su clave primaria es código de aeropuerto. Nuestra siguiente tabla es modelo de avión, que su clave primaria es modelo. Seguimos con nuestra tabla de programa de vuelo, que tiene su clave primaria ID programa vuelo. Seguimos con la próxima tabla, vuelo, con su clave primaria ID vuelo. Seguimos con inventario aeropuerto, con su clave primaria ID inventario. Nuestra siguiente tabla, escala técnica, número de orden, que es su ID. Y por último, nuestra última tabla, escala técnica con su, perdón, sistema de vuelos con código, con su ID, código aeropuerto. Esto sería para la normalización 2. Bueno, seguimos con nuestro compañero Tomás, quien nos va a explicar la normalización 3. Básicamente, la normalización 3 indica que em, un dato no debe depender de otro que no sea ya la clave primaria. Básicamente, si hay un dato que dependa de un valor diferente a la llave primaria, se debe eliminar esa columna que no depende de la llave primaria. Como bien sabemos, en la mayoría de ocasiones,
Eh, en este punto ya se cumple con esta normativa, pero es importante señalarla. Por ejemplo, si mis asientos vacíos dependieran de la fecha o del ID del programa vuelo, entonces debería eliminarlo. Sin embargo, mis asientos vacíos dependen exclusivamente del ID vuelo. O si el modelo dependiera, por ejemplo, también de asientos vacíos, debería eliminarlo. Sin embargo, como bien dije anteriormente, depende del ID vuelo específicamente para la tabla vuelo, porque el modelo puede depender de otras llaves primarias, pero en otras tablas. Por ejemplo, en inventario aeropuerto se te puede ver también el mismo modelo, pero esta vez depende única y exclusivamente de mi ID inventario, por lo cual tampoco debo eliminarlo de esa tabla. Este sería la tercera normativa. Y ya comprendiendo el proceso de normalización que hemos hecho, va mi compañero Pablo a explicar el proceso que hicimos para poder obtener el modelo relacional. Andrés Calderón, voy a explicar lo que es el desarrollo y modelo de sistema de vuelos, ya que mis compañeros ya explicaron lo que son las tres leyes de la normalización. Partamos primeramente de lo que es el problema. Necesitamos un sistema que controle vuelos, donde cada aeropuerto tiene un código, nombre, ciudad y país. Además, debemos gestionar vuelos, aviones, escalas técnicas y programas de vuelo. El primer paso pues, fue identificar lo que son las entidades principales, sus atributos y así como la relación entre estas mismas. En este caso, pues puedo explicar lo que son las entidades. Aeropuerto, con código de clave primaria, nombre, ciudad y país. Esa entidad es fundamental, pues los vuelos siempre tienen un origen y un destino. Modelo avión representa los diferentes tipos de aeronaves, con su modelo como clave primaria y la capacidad de pasajeros. Sigue inventario aeropuerto, controla lo que son los modelos de aviones que están disponibles en cada aeropuerto y en qué cantidad. Programa vuelo define lo que son las rutas establecidas entre aeropuertos, especifica lo que es el origen, destino, línea aérea y días de la semana. Vuelo. Representa los vuelos específicos con fecha, asientos vacíos y el avión asignado. Y escala técnica. Maneja las paradas intermedias que pueden tener un vuelo. En este caso lo que prosigue es que yo voy a explicar lo que son las relaciones entre las entidades, ¿vale? Bien, ¿cómo se conectan? Por ejemplo, aeropuerto con su inventario. Aeropuerto con su inventario aeropuerto. En este caso, un aeropuerto puede tener varios tipos de aviones, uno o muchos. Cada registro de inventario es un solo aeropuerto. Por ejemplo, el aeropuerto de Medellín puede tener lo que es un Boeing 37, un Airbus A320, un Boeing 2020 y así. Bien, modelo de avión con su inventario, modelo de avión con su inventario aeropuerto. En este caso, un mismo modelo puede tener varios aeropuertos. Por cada registro de inventario es un solo modelo. Por ejemplo, los Boeing 377 están en Medellín, el Airbus tal está en Bogotá, luego el Boeing 777 está nuevamente en Bogotá y así. Bien, ahora sí lo que es inventario con los vuelos. Inventario con vuelos. En este caso, de un mismo tipo de avión, del inventario pueden salir muchos vuelos, pero cada vuelo usa lo que es un avión específico. Por ejemplo, del inventario del Boeing 737 de Medellín salen varios vuelos. Ahora sigue lo que es programas de vuelo con vuelos reales. Programas de vuelo con vuelos. En ese caso, un programa puede generar muchos vuelos. Cada vuelo real viene de un solo programa. En ese caso, el programa de vuelo Medellín-Bogotá los lunes genera genera el vuelo del 7 de enero al 14 de enero. Y así sucesivamente, la programación. Y el aeropuerto como origen y destino. Un aeropuerto puede ser el inicio de muchos programas de vuelo. También un aeropuerto puede ser lo que es el final de muchos programas de vuelo. Pero cada programa de vuelo tiene su origen y su destino. Y lo que son los vuelos con escalas. Un vuelo puede tener varias escalas, pueden tener muchas. Cada escala es un solo vuelo. Otro ejemplo que es el vuelo de Medellín-Miami puede parar en Panamá. Y aeropuertos con escalas. Un aeropuerto puede ser una escala para muchos aviones, para muchos vuelos diferentes. Cada escala se hace en un solo aeropuerto. Bien, en este caso los símbolos que utilizamos en el diagrama. PK, PK, FK, FK. Esos símbolos vamos a explicarlos. Lo que es PK significa primary key. Es como la cédula de cada registro. Por ejemplo, el código del aeropuerto, el ID del vuelo y así. No se pueden repetir. Y el FK, en ese caso, el foreign key, son como referencias a otras tablas. Por ejemplo, en la tabla de inventario tenemos lo que es
el código del aeropuerto que nos dice a cuál aeropuerto pertenece ese inventario. ¿Ven? PK, PK. Y por último, lo que sigue, las líneas y símbolos nos muestran cómo se conectan las tablas. Si una línea es con uno, si es con uno y muchos, significa que de un lado puede haber uno solo y del otro lado muchos. Bien, ya como en resumen aplicamos estas tres reglas que nos explicaron mis compañeros, aplicamos las tres reglas que explicaron mis compañeros, armamos un sistema que funciona bien, no desperdicia espacio y nos va a servir para manejar vuelos de manera eficiente.